Hola, vamos a continuar ya con nuestro tema en donde nos quedamos. Es en cuanto a los aspectos a identificar en el control interno. Eso es lo que tenemos que identificar rápidamente cuando ya estamos estudiando el control interno. Entonces decimos, a ver, vamos a investigar esto. Primer paso, que es la naturaleza del control interno. ¿A qué se refiere? Es efectuado por la administración principal y responsabilidad de esta definiciones, objetivos, componentes y relacionados. Ese es el primer paso que debemos de tomar bien en cuenta, y cuando vamos conociendo el control interno, después de haberlo estudiado, evaluado, pues ahora en el mismo control interno tenemos que identificar estos tres aspectos que son tan importantes. Enseguida, el segundo aspecto sería en cuanto a consideraciones que sobre el control interno hace el auditor independiente. Consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Cuando nosotros, al momento de que estamos desarrollando la auditoría en la empresa, podemos como poner en una pesadora, si así más o menos me quiero dar a entender, de las desviaciones que encontramos, ¿cuál de ellas tiene un peso mayor a las anteriores? Vamos a suponer que tenemos dos, que son, pues sí son desviaciones. Nada más que una tiene más peso que la otra. Por ejemplo, puedo encontrar una desviación cuando yo voy a desarrollar la prueba de nóminas. Y resulta que me encuentro con que no hay tarjetas de asistencia. Los trabajadores entran a la hora que quieren. ¿Por qué? Porque no está establecida una política en donde se les mencione y se les exija una hora de entrada y una hora de salida. Entonces, esa es una desviación que es importante. ¿Por qué? Pues porque no se lleva un control del personal que va a entrar al departamento de producción para poder cumplir con su horario correspondiente. Entonces, ¿cómo se le puede exigir que a la hora que se va no es todavía la hora que le corresponde? Y el mismo trabajador puede contestar, pues es que donde hay algo, o demuéstreme, ingeniero o contador, en donde dice que el horario que debo de cumplir es de tal hora a tal hora. Si efectivamente ni siquiera tenemos un manual de políticas donde se establece este tipo de norma o de política. Y con justa razón, pues el trabajador dice, pues ahí nos vemos. Claro, que también va en contra de lo que puede suceder, porque es muy fácil que el contador o el ingeniero en producción, que sería su jefe, mandar la orden a recursos humanos y decir
que se le descuente ese día porque se fue antes de tiempo. Pero luego ahí vienen los problemas, se van corriendo uno tras otro. Y bueno, es ahí cuando se presentan las huelgas. Por varios conflictos que la empresa no está respetando en cuanto a los derechos de los mismos trabajadores. Entonces, esa es una desviación. Ahora vamos a poner en la pesadora otra observación. ¿Cuál sería? U otra desviación. El que al trabajador se le está descontando las cuotas del seguro social cuando no se las debe de descontar. ¿Como cuáles? Como aquellos trabajadores que ganan o tienen asignado el salario mínimo. Ellos no tienen por qué pagar ninguna cuota del seguro social. Esta es obligación del patrón. Entonces ahí, ¿cuál es la más importante? Si la que nada más me llamó la atención porque ya me fui una hora antes de mi horario, pero de ahí ya no pasó, o el que me están descontando y entonces estoy recibiendo en completo mi salario. Entonces, esas vienen siendo las dos desviaciones, que una está como más menos importante que la otra. Por eso aquí nos dice consideraciones que sobre el control interno hace el auditor independiente. Pues entonces ahí nosotros medimos cuál de esas dos desviaciones que les acabo de comentar es más importante. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues decir, bueno, esta no tiene tanta importancia, y se la puedo pasar por alto, pero la otra sí, no. Es así, hay que considerarla, ponerla en nuestro papel de trabajo y darla a conocer en la carta de sugerencias y de desviaciones. ¿A quién? Por escrito, que conozca las desviaciones, al Consejo de Administración. ¿Y quiénes? Los socios. Entonces, inmediatamente debemos de tomar en cuenta lo que les acabo de explicar en cada una de las desviaciones que podamos encontrar. Bueno, aquí también les voy a leer el complemento, que en el título del anterior pues ya me extendí mucho. El complemento dice, para efecto de su auditoría de estados financieros, en consonancia con las prácticas establecidas para determinar las pruebas de auditoría. Sí, pues igual, ¿cuál de los procedimientos es más importante de la prueba que voy a realizar para poder determinar el alcance de la misma y también qué consideraciones voy a tomar en cuenta? El que si me cumplen o no me cumplen con los papeles solicitados para realizar esas pruebas, ¿a cuál le doy mayor peso? ¿A cuál le digo, bueno, este sí me lo tienes que hacer forzosamente? Y este otro, bueno, pues te lo paso por alto. Yo lo puedo elaborar. Es a eso a lo que se refiere. Entonces, el tercer paso es el control interno de los diferentes componentes del ciclo contable, como elemento clave para salvaguardar los activos del negocio.
claro, esto es muy importante tomar bien en cuenta, ya lo platicamos hace un rato, que ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de considerar para que la empresa tenga bien salvaguardados sus activos? ¿Sí? Esto ya lo vimos, ya lo expliqué. Sin embargo, pues aquí nos está hablando de unos componentes del ciclo contable y que yo les puedo decir, esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces ahorita vamos a continuar y con esto que es una definición que considero importante la conozcan y se las doy a conocer finalmente de lo que nos pasa en la vida real y que se refiere también al control interno. Aquí a lo que estamos hablando es que el control interno desde tiempos remotos anteriores, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias del grupo del cual forma parte y de alguna manera tenían tipos de control para evitar desfalcos. Es necesario que la empresa establezca un control interno para lograr mejorar la situación financiera, administrativa y legal. Así es. Dentro de la vida real, pues todos tenemos la necesidad de poder llevar un control de nuestras pertenencias, las cuales también vamos a cuidar ampliamente, porque pues la verdad sí nos cuesta tenerlas, y pues protegerlas para evitar un desfalco. Y por lo tanto, pues también sin querer estamos estableciendo nosotros en nuestra vida personal un control interno. ¿Sí? ¿Para qué llevamos ese control interno? Pues para poner en práctica las actividades diarias en las cuales somos responsables y podamos lograr una mejor situación financiera en nuestra casa o en nuestra vida administrativa y legal. Esto lo estoy enfocando, ya les dije, hacia hacia los seres humanos que estamos llevando a cabo diferentes aspectos en nuestra vida diaria. Vamos a ver lo importante que debemos de considerar cuando también hacemos caso de un control interno para llevar un control de nuestras necesidades y de nuestras
pertenencias. Empiezo. ¿Cuáles son las cualidades o las cualidades, las sugerencias, el apoyo que me puede dar un control interno también en mis aspectos profesionales, de estudiante, en la familia, etcétera? Bueno, desde luego, pues principalmente es que yo conozca bien todo esto para mi negocio, que pienso tener cuando yo ya termine mis asignaturas. Bueno, de mi profesión. Primero, proteger los recursos de la empresa o negocio, evitando pérdidas por fraudes o negligencias. Para esto nos sirve un buen control interno. Que sigue, asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. Esta pues va dirigida obviamente a las empresas. Aquí hay todas las actitudes. Seguimos. Promover la eficiencia de la explotación de los recursos con que cuenta la empresa o negocio. Que sigue. Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. El siguiente, promover y evaluar la seguridad de calidad y la mejora continua. Así es, siempre estamos pensando que continuamente vamos avanzando y va subiendo de calidad todas nuestras mejoras que tenemos en nuestro trabajo. La que sigue, velar porque todas las actividades y recursos de la empresa o negocio estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Por eso ya les mostré, ya hablamos de los objetivos del control interno. Ahora estamos hablando de los objetivos de la empresa. Tenemos que conocerlos y tenemos que cuidar las necesidades en cuanto a la empresa y sus objetivos establecidos para poder ayudarlos a protegerlos a través de la aplicación de un buen control interno. Después, garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía en todas las operaciones. Muy bien. Eso es para tener unos súper buenos resultados y poder dar a conocer al Consejo de Administración, sugiriéndole cuáles son las posibles decisiones que ustedes recomiendan y ojalá que el Consejo Administrativo pues les haga caso. Después, definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la empresa o negocio y que puedan afectar el logro de sus objetivos. Así es, seguimos. Garantizar que el sistema del control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. Así es. Tenemos que evaluar, ya se los dije, adecuadamente el control interno. Y por último, velar porque la empresa no negoció el que disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. También en la planeación pues es muy, muy importante
el estudio y evaluación del control interno y tenerlo perfectamente bien presentado. Bueno, ahora vamos a ver, ahora vamos a continuar, más bien, vamos a continuar con el coso. Vamos a continuar con el coso, que es cómo está integrado y de dónde o por qué surgió. Vamos a hablar de una parte de su historia del coso. El coso se inició en junio de 1972. La prensa de Estados Unidos dio a conocer al público con Recuperación Mundial el espionaje político practicado por el gobierno federal contra el Partido Demócrata. Entonces, durante las investigaciones llevadas a cabo sobre este evento, se detectó, entre muchos resultados, la práctica indebida de muchas empresas estadounidenses. Consisten en otorgar dádivas, beneficios o sobornos a jefes políticos y países extranjeros. Después, tal situación provocó la promulgación en el mismo país de la Ley Federal Foreigna en 1977. La ley sobre prácticas corruptas en el extranjero. ¿Sí? Es vigente a la fecha, cuyo propósito era inhibir, prohibir y sancionar, inclusive penalmente, a empresas y directivos o representantes que incurrieran en las prácticas referidas. Así también incluye disposiciones, la misma FCPA incluye disposiciones en materia contable y financiera. Entonces, aquí en este caso, existe o sale a relucir una comisión para la vigilancia de intercambio de valores. Después, en la década de 1980, la economía de Estados Unidos se veía afectada por nuevos escándalos relacionados con organizaciones de ahorro y préstamo. Después, en 1985, resulta que existe otra comisión, la cual provocó la creación del Comité de Organizaciones
patrocinadoras de la TEDY Commission. Entonces, el coso, voy a alzar un poco porque ya visualicé que no lo ven. Y ahora vamos a ver el por qué y qué pasó, pues más adelante. El COSO fue creado para promover instrumentos de apoyo al gobierno de la entidad y al primer nivel de la administración de las entidades en aspectos críticos del gobierno, ética en los negocios, control interno, administración de riesgos empresariales, fraudes e información financiera. En este orden, el COSO se ha pronunciado como un modelo integral del control interno, que tiene como propósito orientar a las empresas y a las organizaciones en el establecimiento de sistemas de control interno como instrumento fundamental para prevenir fraudes financieros. Pues sí, porque en aquel entonces, pues como que no le daban mucha importancia al control interno. Entonces, pues rápidamente, entre una compañía y otra, entre amigos, entre familiares que tuvieran negocios, y esto visto allá en Estados Unidos, pues la verdad había demasiados fraudes, demasiados problemas administrativos y políticos. Entonces, pues tuvieron que crear realmente al COSO, ¿sí? El cual pues se considera ya como un comité de organizaciones que debe de regir y llevar a cabo, establecer lineamientos para poder evitar esos fraudes. Posteriormente, tenemos que aquí continuamos con el COSO. En 1985, el COSO se dedica a desarrollar marcos y orientaciones generales sobre el control interno, la gestión del riesgo empresarial y la disuasión del fraude, diseñados para mejorar el desempeño organizacional y la supervisión y reducir el grado de fraude de las organizaciones. Como les decía, ¿cuál fue la causa por la que nació y se estableció el COSO? Entonces, aquí ya les acabo de sintetizar pues lo más importante en cuanto a que este COSO ya está pensando o está ya desarrollando marcos y orientaciones sobre el control interno que se deben de establecer en las empresas. El comité estaba conformado por 5 instituciones. Por 5
instituciones. Entonces, representativas en Estados Unidos, en el campo de la contabilidad, finanzas y auditoría interna. Entonces, esas 5 instituciones son las que intervinieron, las que se unieron para poder crear al COSO. ¿Y quiénes fueron? La primera, una asociación de contadores públicos norteamericanos. La que sigue, un instituto norteamericano de contadores públicos certificados. Contadores que forman parte de empresas de contabilidad que hacen auditorías externas de estados financieros. El cuarto comité es la Asociación Internacional de Ejecutivos de Finanzas. La quinta, el Instituto de Auditores Internos, formada pues obviamente por puros auditores encargados de la evaluación de los sistemas de control interno en el interior de las organizaciones. Y por último, el Instituto de Contadores Empresariales, contadores que trabajan en empresas. Estos son los comités del cual tomaron la decisión para formar las reglas, las leyes, a desarrollar en la cuestión del control interno para poder enderezar a las empresas en ese aspecto. ¿Sí? Bueno, aquí voy a hacer un espacio y permítanme un momento para que sigamos continuando. Gracias por su atención. En un momento más continuaremos.